Buenas tardes. En Charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con el doctor Carlos Fernández de la Rea del Hospital Clínic de Barcelona. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Encantado de conversar hoy contigo. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu presencia hoy aquí. Bueno, el doctor Fernández de la Rea es un experto en el mieloma múltiple y además muy avanzado en los últimos tratamientos. Entonces, bueno, pues voy a empezar preguntándote qué piensas tú del momento actual que está viviendo el mieloma. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva de ya años Sí, trabajando con el mieloma? sí, no, yo creo que tenemos grandes avances y avances que hemos logrado hasta los momentos y además yo creo que esperanzados de los avances por venir, ¿no? Que están ya tocando a la puerta. Porque hemos hecho grandes avances desde la primera línea del tratamiento, ¿no? De ya en los últimos años con estrategias consolidadas tanto para los pacientes que son candidatos a recibir un trasplante de médula ósea, que son los pacientes en general un poco más jóvenes y que se encuentran con, digamos, que pueden tolerar mejor el procedimiento, y también los pacientes un poco más mayores, los avances inclusive en este grupo de pacientes que en las últimas décadas quizá había habido menos mejoría, pues ahora la mejoría es muy franca, y también las opciones de tratamiento en las recaídas, en las primeras recaídas. Y quizá un poco a mí, hasta ahora, siempre era un poco más complicado las recaídas más avanzadas, ¿no? Pacientes que ya habían recibido varias líneas de tratamiento, pero que aún en esos casos, ahora estamos viendo nuevas familias completas de medicamentos y opciones de combinación. ¿Tú crees que, bueno, la aprobación hace poco de un tratamiento para los pacientes no candidatos a trasplante, ¿no? Ha sido importante porque realmente ellos muchas veces, bueno, a mí me lo dicen, ¿no? Algunas veces que se sienten como siempre el candidato a trasplante es como que la mejor opción, ¿no? Y el no candidato pues se queda un poco atrás, ¿no? Pero ahora con los nuevos fármacos casi están equiparados o por lo menos tienen más oportunidades, ¿no? Es correcto, ¿Cómo lo sí. ves? Sí, es correcto, porque así como en trasplante vamos, ¿no? Pues quizá, digamos, optimizando, puliendo más nuestros esquemas de medicamentos antes del trasplante, el Sí, mantenimiento luego del trasplante, pero usamos un procedimiento que es muy clásico, ¿no? El trasplante autólogo, y en eso ningún tratamiento ha logrado demostrarnos que quitarlo no impacte en los pacientes. Sin embargo, en los pacientes mayores, donde como tú misma comentas, y donde vemos más cambios porque se han incorporado a los esquemas que ya teníamos, que eran basados en bortezomib o lenalidomida, dos fármacos ya, ¿no? Viejos, nuevos, sí, conocidos. sí, Hemos incorporado el daratumumab y ahora los resultados de tasas de respuesta, inclusive de duración de la respuesta, están sí. muy cerca del trasplante. Obviamente, quitando que los pacientes no tienen que pasar, pues el trasplante siempre, aunque es un procedimiento ahora mucho más estándar, se requiere una reserva Sí, funcional de los órganos para poderlo tolerar bien, y esto y siempre es un periodo complejo de toxicidad, ¿no? Y que con estos esquemas, la verdad es que la duración de la respuesta, etcétera, no hay que envidiar, digamos, tanto a los pacientes candidatos. ya, vale. Yo creo que es importante porque así como el mieloma siempre se ha dicho que bueno, se dice, y lo es una enfermedad de personas mayores a partir de los 65 años, bueno, yo creo que cada vez hay más gente por debajo de esa edad, incluso por debajo de 50, que tiene mieloma, ¿no? Y entonces, como si nos ocupáramos más de ellos, pero realmente los pacientes mayores, no mayores, o sea, los no candidatos a trasplante, a mí esa visión que me han dado, ¿no? De sentirse un poco como el patito feo, ¿no? Ya es bastante feo, ¿no? Pero más feo porque la opción mejor siempre era el trasplante, pues es un tema que me parece pues interesante y a tenerlo en cuenta para dar también esperanza a todos aquellos que no son candidatos a trasplante, pero ahora mismo tienen buenos tratamientos a su disposición. Sí, sí, la verdad es que se han ido equiparando más, ¿no? Siempre está el efecto de que obviamente hay que, en pacientes además particularmente muy mayores, tenemos que Sí, hacer un equilibrio entre
toxicidad y beneficio clínico, porque algunos esquemas, ¿no? Algunas, como por ejemplo el trasplante, puede ser extremadamente tóxico, ¿no? En pacientes muy mayores. Sí, Pero es verdad que el avance que hemos tenido en esquemas con las combinaciones de nuevos fármacos que han beneficiado, obviamente, a los pacientes candidatos a trasplante, pero proporcionalmente quizá ha beneficiado más, y de hecho el beneficio mayor en los pacientes mayores no ya, candidatos a trasplante lo vemos en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, que ha cambiado, ya. y ahora más, o sea, en los últimos, ¿no? En los últimos 2, 3 años, y por lo que está por venir, yo creo que no, la diferencia se acortan claramente. Bueno, ahora tú estás, los nuevos tratamientos, ¿no? Que me gustaría hablar contigo de eso porque además estás muy metido en ellos, ¿no? Entonces, como siempre, son tratamientos en que están en ensayo para cuartas, quintas líneas o sea, de tratamiento, después de 4 o 5 líneas de tratamiento, de 4 o 5 recaídas. Es difícil de entender para muchos pacientes, ¿no? Todavía. Que no se ve, que no estén en primera línea, ¿no? Pero como no estamos en ese caso, vamos a hablar de lo que estáis haciendo ahora, ¿qué estáis haciendo para las recaídas, el paciente refractario, el paciente que tiene tanta recaída? ¿Cómo están funcionando los ensayos? Sí, para las primeras y segundas recaídas, la verdad es que tenemos bastantes opciones antes de, ¿no? Antes que quizás Sí, ya, porque luego nos vamos a centrar en los pacientes con más recaídas. Tenemos bastantes buenas opciones. De hecho, algunos esquemas de rescate, por ejemplo, los pacientes que no son refractarios o no han sido tratados con lenalidomida, que tenemos pacientes, ¿no? Que han recaído de hace algunos años y que no, o que y no, sí, y todavía responden a la lenalidomida. Las combinaciones, por ejemplo, de daratumumab con lenalidomida en la recaída no tienen tampoco mucho que envidiar al tratamiento de primera línea. O sea, el grado de respuesta y el pronóstico de estos pacientes es casi como el de primera línea. Tengo algunos pacientes que han recaído, por ejemplo, ahora 5, 6, 7 años, lo cual trasplante autólogo, no habían estado expuestos a lenalidomida porque usábamos la sí, talidomida, y ahora han usado daratumumab, lenalidomida, dexametasona y están en remisión completa, muy rápido, mejoría impresionante de la enfermedad a nivel de la médula ósea, inclusive fuera de la médula ósea, y con un perfil que sea muy bueno. Luego el problema es cuando vamos acumulando, ¿no? Cuando ya los pacientes han recibido el daratumumab, este anticuerpo contra la célula del mieloma, mm, o ya han recibido inclusive los fármacos de la segunda generación de las familias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pomalidomida, ¿no? Esta generación más avanzada de la lenalidomida o del carfilzomib. Cuando ya empezamos a tener, digamos, todos estos fármacos ya refractarios, que eso en efecto en la actualidad pasa normalmente después de la tercera línea, nos encontramos un poco con menos opciones, ¿no? Tenemos ahí, y allí, por tanto, fue donde primero hemos ensayado estas estrategias de inmunoterapia, ¿no? De terapia inmunológica, que finalmente han llegado al mieloma, porque es verdad que ya las teníamos en algunos otros tipos de tumores hematológicos antes, algunos tipos de leucemia, algunos tipos de linfoma. Pero claro, como todo en estos son medicamentos o terapias que tienen un perfil de toxicidad muy especial, en ocasiones importante, y debemos, por supuesto, explorarlos inicialmente en fases avanzadas de la enfermedad, porque sabemos que el perfil de seguridad, por ejemplo, es bien conocido y sabemos las toxicidades muy estándar de todos estos fármacos que os he ido nombrando. En cambio, estas estrategias de inmunoterapia todavía hemos aprendido muchísimo, pero todavía seguimos aprendiendo, en particular de las más recientes. Nosotros ahora, quizá un poco lo más que estamos explorando son a nivel, digamos, mundial, y nosotros en particular, incluyendo nuestro centro, que ha apostado mucho por el desarrollo de terapias, de hecho, académicas con sí, inmunoterapia. Estamos participando en los ensayos que estamos trayendo, por ejemplo, los anticuerpos biespecíficos, ¿no? Tenemos dos grandes tipos de inmunoterapia en la actualidad. Tenemos los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. Entonces, digamos, son los dos grandes pilares que se están consolidando más en estos pacientes. Los pacientes con CAR T-cells son los que llevamos más tiempo. sí,
son los que ya han probado su actividad en pacientes más recaídos y de hecho ha sido aprobado a nivel europeo. Lo que pasa es que todavía no los contamos Sí, de hecho, no lo contamos en España, porque todavía no se están produciendo, ni siquiera en Europa en general, ¿no? sí. Pero en este sentido, nosotros hemos también reclutado un ensayo clínico un poco menos avanzados que los pacientes de los ensayos clínicos, digamos, de la industria farmacéutica. Y Mm. también tenemos resultados muy buenos y con bastante seguridad. Y la idea es que tanto el nuestro como los de la industria están pasando a fases más precoces. Ahora que ya sabemos qué podemos esperar de ellos Ya, en cuanto a las respuestas y en cuanto a los efectos tóxicos, estamos intentando, por ejemplo, el ensayo que ha concluido ahora, también con uno de los carteles de la industria, sí, pacientes con 1 a 3 recaídas, es decir, que son pacientes que muchas veces sí, que no han tenido tantas. Mm. 1 o 2 líneas de tratamiento era suficiente para incluirse en esa. Y claro, estos resultados acabamos de terminar, tendremos que tener los resultados, pero bueno, aquí son terapias que tienen una toxicidad especial, que son muy, muy efectivas, muy, muy efectivas, pero que por supuesto hay que seleccionar bien pacientes que puedan ser candidatos por estas toxicidades. Y luego tiene el problema que tienen un tiempo para producirse y un coste muy Alto, significativo. sí. Algunas veces llega algún comentario en donde, hablando, por ejemplo, de las células CAR, ¿no? Hay personas que dicen, mm, bueno, no lo ponen en primera línea porque no quieren gastar el dinero en un tratamiento tan caro, ¿no? O no hay derecho, ta, ta, ta. Y realmente el ensayo en estas líneas, cuando el paciente ya lleva muchos tratamientos, en cierta forma tiene también su explicación, ¿no? Por lo que estás diciendo, por la toxicidad, porque es nuevo, porque tenéis que probar muchas cosas, ¿no? Correcto. Sí, pasarlo a primera línea, de ahí el diseño y ya Sí, se han comenzado a incluir y se empiezan a incluir pacientes a nivel mundial, pero tenemos que sopesar, sabemos la toxicidad que es limitada, por ejemplo, con el trasplante autólogo. No, mm, muchos pacientes lo toleran, la inmensa mayoría de los pacientes lo toleran bien, no hay mayores sí, complicaciones. Entonces, eso en Carticel, la toxicidad es diferente y no quiere decir que esto en el futuro por ejemplo, no reemplace el trasplante autólogo o inclusive se posicione a algún carticel en pacientes no candidatos, es lo que se está explorando. No candidatos a trasplante autólogo inclusive. sí, sí. Seguramente seleccionando bien los pacientes porque, ya te digo, Pero hay. sobre todo por el control este de la tos. Yo creo que es importante remarcarlo. El tema de la toxicidad, la neurotoxicidad y la tormenta esta de citoquinas, ¿no? Correcto. Probablemente. O sea, porque Sí, claro, ¿qué y es lo que además los más? pacientes que dan inclusive tienen más riesgo de infección, por ejemplo, que puede ser más persistente que, por ejemplo, que el que vemos con el trasplante autólogo. Sí, Inclusive con cifras más bajas de glóbulos blancos, de plaquetas en algún grupo de pacientes. Y sabemos que, por ejemplo, los pacientes candidatos a trasplante, con la inducción tan buena que estamos haciendo ahora, el tratamiento inicial, el trasplante y luego el mantenimiento, un porcentaje de pacientes están sin progresión, vivos y asintomáticos a 10 años. Entonces, por sí. tanto, no está yendo tan mal a un porcentaje de pacientes. Probablemente otro de los aspectos importantes es seleccionar quiénes son los que más se benefician, porque si tú con lo que estamos haciendo estás vivo, asintomático, sin enfermedad, sin tratamiento en 10 años, posiblemente ese cartel no te hacía falta en la primera línea, ¿no? Pero también Ah, tenemos los pacientes que recaen al año del trasplante, ya, al ya. segundo año del trasplante, y estos son pacientes que posiblemente son los primeros donde tenemos que pasar esto a líneas más precoces. El paciente que recae tanto, cuando empieza a recaer, el paciente que empieza a recaer y tiene, o sea, que le dura muy poco el tratamiento, bueno, que le dura muy poco, no llega a tener remisión y recae constantemente, eh, ¿tú crees que debería tener más claro él como paciente que debería
probar otra cosa. Te lo digo porque hay sitios como Barcelona, Salamanca, Pamplona, Valencia, que disponen de ensayos clínicos, ¿no? Que disponen de tal. Pero hay mucha gente en muchos sitios que no dispone de ensayos clínicos. Entonces, es una opción que se les puede escapar, ¿no? Y Sí, yo creo que entonces, es importante considerar tan pronto las opciones, sobre todo cuando ya los pacientes empiezan a agotar las opciones, o ni siquiera hay que esperar que se agoten todas, pero cuando ya sí, ves, tienes 2, 3 recaídas, sobre todo si la duración es corta, porque tenemos pacientes eso que recaen a los 6, 7 años y se vuelven a tratar y luego recaen a los 5, 6 años. Claro, se han usado 2 esquemas sí. en 11 años. Y en 11 años, ya sabemos, ahora tenemos tratamientos que a 11 años no teníamos. Pero si empiezas a usar tratamientos que te duran 4 meses, 6 meses, 3 meses, yo creo que es importante, antes de que se agoten inclusive todas las opciones de Sí, tratamiento y el paciente está en una condición razonablemente bien para poder trasladarse, que evalúen en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, las opciones de tratamiento, digamos, más experimental, por decirlo de una forma, o por lo menos no aprobados, porque sí, hay opciones tanto de, no solo la gente muchas veces nos viene comentando a los pacientes solo en CAR-T, hay CAR-T, pero inclusive hay otras combinaciones están de los biespecíficos también, ¿no? Que biespecíficos. también están funcionando bastante bien, ¿no? Según tengo entendido. Entonces, a mí es que cuando ves a los pacientes eso, que recaen continuamente, hay veces que, que no sé, que tendrías que decir, voy a parar y me voy a poner a ver esto, porque ya cuando recaes mucho, pues no es bueno, ¿no? Sí, yo creo que es importante nosotros lo intentamos hacer aquí en Cataluña y yo creo Sí, que es importante una red de información sobre los eso, ensayos clínicos disponibles, que suene, bueno, yo viví 1 año y medio en Estados Unidos y allí tienen, ¿no?, mucha disponibilidad de tener esta información y hay mucha movilidad dentro de un país que es, ¿no?, que completo sí, más grande que toda Europa y tienen muchísima movilidad cuando hay un paciente que está en buenas condiciones y está dispuesto a intentar otra opción de tratamiento diferente a la que le ofrecen localmente, a moverse distancias para intentar recibirlo. Los CAR-T son obvios porque son una única dosis y el sí, paciente luego puede seguir un poco el tratamiento, pero inclusive a otros fármacos que hay que continuarlo, hay que evaluar las opciones, porque eso es tiempo ganado y tiempo ganado siempre es sí. tiempo, que siempre le digo a mis pacientes, tiempo que ganas sin progresión, es tiempo para que la ciencia, los Avance. ensayos, los estudios avancen y tengamos los nuevos fármacos que hace 10 o 20 años no teníamos, Sí. ahora los tenemos como si fuese normal y que en 5 o 10 años tendremos seguramente de todo esto que estemos hablando como práctica habitual. Bueno, pues a eso me refería un poco, porque yo creo que el paciente, esto es una opinión mía como paciente también, debe ser un poco también dueño de su enfermedad en el sentido de eh, no quedarse de brazos cruzados diciendo he recaído, no, hay que seguir, hay que buscar información, hay que si la información no está disponible, que yo creo que sí lo está, pues pensar que bueno, que hay que ir a avanzar e ir a un ensayo, ¿no? Para conseguir más vida, más vida. Sí, 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 y tenemos suerte que en el mieloma múltiple es una de las enfermedades donde hemos realizado más avances. Bueno, me refiero o como Sí, seres sí, humanos, sí, no, sí, me refiero globalmente que hemos avanzado muchísimo para una enfermedad que es relativamente infrecuente. Hemos cambiado mucho del tratamiento de los 90, donde había solamente quimioterapia sí, estándar y un trasplante de médula. Y los que no, como tú comentabas, los que no eran candidatos a trasplante pueden recibir un poco de quimioterapia y poco más, a todas las opciones que tenemos ahora y las que están por llegar. O sea que no, en la literatura científica, cada mes tenemos algún avance, ¿no? sí. No, yo creo que es, bueno, yo siempre lo digo quizá el paciente de nuevo diagnóstico le importe menos, pero yo creo que es importante. O sea, los que llevamos varios años enfermos o hemos vivido cuando la mediana de vida era prácticamente 2 años, ¿no? Hasta este momento. Entonces, el vivir todos esos avances
y el saber que te quedan opciones, que antes no tenías opciones, ¿no? Antes o te iba bien o bueno, hombre, pues, ya sé que decís que hay un porcentaje de pacientes potencialmente curados con los antiguos fármacos, ¿no? Pero tampoco se pueden identificar de antemano, ¿no? Y entonces Sí. yo Igual creo que tenemos algunos pacientes que, pese a todo lo que hacemos, que hay sí, algunos pacientes, como tú comentabas, que recaen precozmente, que no responden a los esquemas iniciales. Esto hay que identificarlos rápido y sí, estos pacientes hay que intentar, en la medida de lo posible, derivarlos hacia nuevos tratamientos en la medida de las posibilidades, obviamente, que sí, de edad y de otras enfermedades, etcétera, pero intentar que reciban otras familias de fármacos, porque sabemos que con lo que tenemos a este subgrupo de pacientes, que no son muchos por suerte, la mayoría de los pacientes son de riesgo más bien estándar, pero estos pacientes que recaen o que tienen enfermedad con un perfil sí. más agresivo, hay que intentar que se beneficien más precozmente. Hay pacientes con enfermedad mucho más, pues anemia solamente, etcétera, y que bueno, que responden bien a los tratamientos y que van acumulando 5 o 6 líneas de tratamiento, pero en 20 años, ¿no? Ya, claro, eso es otra forma de llevarlo, ¿no? Bueno, ¿tú qué le dirías? Existe la especialización en hematología, pero evidentemente no existe la especialización en mieloma múltiple, que yo creo que debería existir, pero ¿tú qué le dirías a un hematólogo para que se dedicara al mieloma? O sea, ¿cómo, no sé, porque muchas veces nos preguntan a los pacientes que cómo animaríamos, ¿no? Yo animo siempre que veo a algún hematólogo joven que está pasando, no sé, el MIR o tal, Sí, en el mieloma siempre digo, no, quédate, por favor, quédate. Necesitamos hematólogos que estén más centrados en el mieloma. No sé cómo se puede animar a una persona, quizá, pues el avance que ha habido en los últimos 10 años, para vosotros como científicos es más significativo, ¿no? Más para animar a alguien. sí, es una enfermedad en la cual es verdad que pese a que ya había personas que se dedicaban, como el doctor San Miguel, el doctor Blade hace muchos años, cuando Claro, había muy poco, y ellos sí tenían realmente una vocación, pese a a los sí, resultados que eran muy limitados. La verdad es que con los años, si vemos las curvas, es una enfermedad que yo no tengo, por supuesto, los años del doctor Blade ni mucho menos, pero doctor San Miguel, pero que vas viendo ya en la propia experiencia cómo van mejorando, y no solamente cuando revisas nuestras bases de datos de todos los pacientes que se han tratado, por ejemplo, en nuestra institución, sí, vemos claramente la mejoría y vemos cómo hemos incorporado, además, que esa mejoría no se debe a una cosa del azar, sino que se debe a cómo se han incorporado avances científicos, cómo también sabemos más de la biología de la enfermedad, ¿no? De esta célula, sí, de la célula plasmática, la célula tumoral en el mieloma, cómo hemos aprendido porque progresa, porque escapa. Cada vez estudiamos más las formas asintomáticas, nuestras formas que sí, preceden al desarrollo del mieloma múltiple, más precoces. más precoces, y cómo identificar inclusive los factores de riesgo, cómo ha evolucionado mucho toda la genómica y todos los, o sea, que es un área dentro de la hematología que de hecho, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay fellows, o sea, hay Sí, subespecializaciones después que terminas, que inclusive puedes hacer, ¿no? Mieloma y enfermedades similares, y cómo van, es una enfermedad que combina un aspecto clínico muy importante, ¿no? Unas manifestaciones diversas y unos avances en el tratamiento que han sido muy impresionantes, con un fondo científico en el conocimiento de la inmunología, de la genómica, de la enfermedad, que yo creo que es apasionante porque de toda la... apasionante para cualquier estudiante de medicina o cualquier, ¿no? MIR o sí, cualquier persona. Ya que mencionas al doctor Blade, el mes pasado tuve una charla con él, que saldrá dentro de poco porque la hemos grabado, y él me decía que si ahora mismo un hematólogo se va 2 años de viaje o 2 años sabáticos, o sea, desaparece 2 años, dice, cuando vuelva
no tiene ni idea, o sea, no puede, todo lo nuevo que hay, les resultaría dificilísimo estudiarlo, ¿no? O sea, para explicar un poco ese avance tan grande que hay, ¿no? En el mieloma, que ha sido, pues eso, que a los pacientes, yo creo que esto les debería también importar, ¿no? El esfuerzo vuestro, ¿no? Sí, realmente el cambio es abismal. O sea, ya yo, por ejemplo, eso, cuando marché a Nueva York hace mm, eh, casi 4 años ahora, pues esta terapia estaba básicamente en el, Sí, prácticamente en el laboratorio. Y ahora estamos hablando de aprobación europea, de que ya hemos reclutado y completado la primera fase del ensayo clínico académico aquí, que ya hemos abierto la segunda fase, etcétera. Es decir, que parece increíble pensar, ¿no?, que hace tan poco estuviésemos sentados con la pipeta ensayando estos tratamientos, sí, que ahora los estemos poniendo ya. cada día en el hospital. Bueno, yo creo que es un mensaje esperanzador y lo has explicado muy bien y creo que todos los pacientes, pues no sé, debemos sentirnos pues eso, esperanzados, ¿no? Yo creo que nos acostumbramos a vivir con esto de una manera bastante normal, porque no nos queda más remedio, ¿no? Pero hay un estudio por ahí que dice que aún así los pacientes con mieloma, pues a pesar de nuestra enfermedad, somos pacientes con mucha esperanza, ¿no? Y yo creo que eso nos lo dais vosotros también con vuestro trabajo, que se refleja en la duración de nuestra vida. Muchísimas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer poder comentar y conversar Bueno, con nuestros pacientes. La verdad es que es un privilegio, la verdad, pues tratar el muchas mieloma gracias. múltiple. Muchas Muchas gracias. gracias.